Bien, pues estamos en esta serie titulada Los 10 días más importantes de la historia, y algo que me ha encantado es considerar cómo Dios quiere ser parte de nuestros días, ¿no? O sea, Dios interviene en nuestro día a día con su gracia, con su plan, no solo para impactar nuestra vida, ¿verdad? Sino incluso para traer bendición y su gracia a aquellos que nos rodean. Hemos estudiado los primeros 3 días, no sé si los pueden identificar en la imagen, creo que ya la quitaron, pero por ahí están cada uno de los días. La primera imagen fue la creación, la segunda, la caída, la tercera está fácil, y la cuarta, ¿cuál es? La promesa de Dios a Abraham, ¿verdad? Por eso tenemos, bueno, no se ven mucho. Supongamos que la foto fue tomada desde Monterrey en un día de mucha contaminación. No se ven mucho las estrellas, pero la idea es evocar este momento en el que Dios le dice a Abraham: hey, mira a los cielos y cuenta las estrellas si puedes. Y Dios le dice: así será tu descendencia, ¿verdad? El día que Dios hizo ese pacto con Abraham fue un día muy importante para todos nosotros también. ¿Por qué? Bueno, déjame guiarte a Gálatas capítulo 3, verso 16, y escucha esto con atención. Gálatas capítulo 3, verso 16. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por esa razón este día en el que Dios hizo este pacto con Abraham es tan importante, porque es una promesa que tiene que ver con la promesa de Génesis capítulo 3 verso 15, ¿recuerdan? Donde Dios prometió enviar a un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente y podría restaurar la bendición de Dios que se quedó confinada a un jardín. Podría restaurarla para el mundo entero. Así que hoy vamos a estudiar este día, el día del pacto con Abraham, y me gustaría hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Te animo por favor a que conectes con el Señor, a que le des tu mente, le des tu corazón, le des tu atención. Dios quiere hablarnos hoy y quiere decirnos cosas muy importantes. Así que, ¿por qué no oramos? Y si tú consideras que el día de hoy necesitas de su gracia, pídele al Señor que Él obre en tu corazón. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más nos das la oportunidad de venir a ella, y queremos venir, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra atención, con toda nuestra mente, Señor. Porque tienes cosas que decirnos. Háblanos, por favor. Que nada robe esta semilla de ser sembrada en lo profundo de nuestro corazón y de llevar fruto para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hicimos la lista de los días que íbamos a estudiar, y con este día, el cuarto día, me topé con una gran sorpresa. Ni siquiera los teólogos se ponen de acuerdo con cuál fue el día realmente en el que Dios hizo este pacto con Abraham, porque esta promesa se repite en varios capítulos. A lo largo de la vida de Abraham, Dios hace esta promesa una y otra vez. Capítulo 12 es el primer capítulo en donde aparece esta promesa. Capítulo 15 es la segunda vez. Capítulo 17 aparece otra vez. Capítulo 22 aparece otra vez. Y entonces dije, bueno, si estudiando un día nos llevamos 1 hora y aquí son 4, ¿cuál voy a estudiar? ¿Y qué crees que vamos a estudiar? Pues los 4. Espero que tengas 4 horas disponibles. No es cierto. Los 4, porque en los 4 aparece un momento importante. Bueno, el segundo y el tercero lo vamos a resumir en uno solo, ¿verdad? Así que vamos a tratar de empaquetar todo en 3 momentos cruciales de la vida de Abraham. Momento número 1, y vamos a terminar con este clímax, ¿no? En el que Dios le promete a la simiente de Abraham bendecir al mundo entero. Génesis capítulo 12 es el punto número 1, o el momento número 1 en la vida de Abraham. Y dice así: Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Vamos a leerlo. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, Dios asume esta responsabilidad, yo haré de ti una nación grande y
te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Leamos esto en voz alta, por favor. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué impresionante. ¿Te diste cuenta cómo comienza este capítulo? Comienza con un pero. Pero no es cualquier pero. Es pero Dios. Pero Jehová. Si tú tienes tiempo leyendo tu Biblia, ya descubriste que esta es una frase cargada de significado bíblico, pero sobre todo cargada de esperanza. Este es el pero de Dios. ¿A qué? ¿El pero de Dios a qué? El pero de Dios a lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Ya pasó el diluvio, ¿recuerdas? El diluvio en el que después de que se multiplicó el hombre, se multiplicó la maldad y Dios decide literalmente lavar al planeta entero y empezar de nuevo. Bueno, se volvió a multiplicar el hombre. ¿Y qué crees que se volvió a multiplicar con el hombre? La maldad se volvió a multiplicar otra vez. Y la humanidad no solo llenó la tierra, sino ahora desarrollaron un sistema de rebelión organizada en contra de Dios. Un sistema de creencias anti Dios. La Torre de Babel, ¿verdad? Es el ícono, la representación de este sistema humano en contra de Dios. Muchas cosas son parte de ese sistema anti Dios. La astrología, ¿no? Que es el estudio de los astros, pero no con propósitos científicos, sino espirituales. El zodiaco, magia, tú nómbralo, ¿verdad? Pero además, el humanismo. Literalmente el humanismo es algo que nace allí en Babel. Lo puedes leer en el capítulo 11. La humanidad se organiza y dicen, hagámonos un nombre. Es esta filosofía de el hombre por el hombre. El hombre es la medida de todas las cosas. Dios nos sacó del jardín, pero nosotros podemos alcanzar la perfección por nuestros medios. Ya sea por la espiritualidad, o sea por los avances tecnológicos, podemos mejorarnos. Desarrollaron el ladrillo. Literalmente esta ciudad de Ur de los caldeos fue uno de los logros más grandes de este sistema de rebelión anti Dios. El término urbanizar, ¿lo has oído? Viene de Ur de los caldeos. Le dieron una forma nueva al mundo a través de sus capacidades dadas por Dios para rebelarse en contra de Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? Pero Dios escogió a un hombre llamado Abraham para, a través de este hombre, escucha esto, bendecir a todas las familias de la tierra. Medita eso por un momento, por favor. Deja que eso se asiente ahí en tu corazoncito. ¿Qué significa esto? Tenemos a todas las familias de la tierra organizándose en contra de Dios y tenemos al Dios de la Biblia buscando la forma de bendecir a todas las familias de la tierra. Chicos, necesitamos darnos de cara con esta realidad bíblica. La Biblia me presenta un Dios bueno, un Dios que insiste con el deseo de bendecir a la obra de sus manos, bendecir a todos los hombres, aun aquellos que no lo buscan. Dios es un Dios que se extiende para buscar a la humanidad, insistiendo en hacerles bien. La humanidad vuelve a rebelarse contra Dios, pero Dios insiste en amar a todos los hombres con un amor redentor. Dios insiste en planear, pero no solo planear, sino en actuar a favor del hombre, con el deseo de que sean benditas todas las familias de la tierra. Eso es impresionante. Este pacto con Abraham por eso es tan importante. No se limita a la nación de Israel, no se limita a Abraham. A través de Abraham Dios quería, y a través de su simiente, bendecir a todos los hombres. Qué Dios tan generoso, qué Dios tan bueno tenemos, ¿verdad? Déjame darte 3 reflexiones. Si tomas notas, toma nota de estas 3 reflexiones al considerar el llamado de Dios a Abraham. Número 1, Dios es bueno. Dios es muy bueno. No solamente Dios es bueno, solo Dios es bueno. Y Dios es bueno siempre. Eso es lo que aprendemos de esto, ¿verdad? De hecho, recuerdo esta escena en la que un hombre se acerca a Jesús, hincando la rodilla, le dice a Jesús, Maestro bueno. Y Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, y este es Dios.
Esto es congruente con lo que la Biblia me enseña, ¿verdad? El hombre es malo. ¿Cuántos hombres son malos? Todos. La Biblia dice que no hay bueno ni aún. ¿Y eso incluye a tu abuelito? ¿Y a tu bisabuelo? A mí me cuesta mucho trabajo, pero eso incluye a Alex Aguad incluso. Alex Aguad es la persona más linda, más tierna, más bondadosa que vas a conocer. Pero desde un punto de vista absoluto, ¿verdad? O sea, hay hombres buenos y malos en nuestras escalas sociales de conducta y demás. Pero desde un punto de vista de redención, nadie llega. Y eso me enseña algo muy importante. Que el único tipo de persona que Dios puede amar son personas que no merecen ser amadas. Ese es el único tipo de personas a las que Dios ama. Personas que no son dignas de su amor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Eso me enseña mi Biblia. Y yo tengo que aprender, lo tengo que aprender por bien de mi propia alma, ¿verdad? Porque a veces tiendo a sentirme un poco bueno. Y eso es un peligro muy grande para mi alma, ¿verdad? Considerar que yo soy bueno, que yo alcanzo el estándar. Pero por otro lado, porque a veces olvido que Dios ama a las personas que están alrededor de mí y que según mi punto de vista no son tan buenas como yo. Dios las ama y Dios quiere alcanzarlas. Y Dios, escucha esto, Dios quiere bendecirlas. Piensa en la persona más mala que conozcas, además de la persona del espejo. Dices, mi hermano que es gemelo también. No sé. Piensa en la persona más mala que conozcas. Dios desea su bendición. Eso es asombroso. Dios desea su bendición. Segunda reflexión. Dios tiene que comenzar con una persona. O sea, porque dijimos que Dios quiere que ¿cuántas familias? Todas. ¿Y cómo comenzamos? Ya sé, dijo Dios, ya sé. Hagamos una agencia misionera. Hagamos una agencia misionera con toda una infraestructura y inventemos las redes sociales. Y hagamos trend topic, ¿no? Y busquemos la forma de alcanzar al mundo entero. ¿Fue así como Dios alcanzó al mundo? Dios comenzó, escucha esto, Dios comenzó con una persona. Eso es increíble. La forma en la que Dios obra en el mundo. Su primera opción, claro, escucha esto, no estamos en contra de organizarse, no estamos en contra de presupuestos, no estamos en contra de infraestructura, pero esas cosas jamás van a sustituir a la persona, bro. Jamás van a sustituir al individuo. Dios, para alcanzar al mundo entero, usa individuos, usa personas. El clímax de la obra de Dios en el mundo. Dios no se manifestó colectivamente desde el cielo a través de una visión en la que inundara el firmamento en su totalidad. Dios se confinó a las limitaciones de un individuo en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios usa individuos. ¿No te sorprende cómo a veces hablamos de la iglesia como sería genial que la iglesia hiciera esto? ¿No sería maravilloso que la iglesia esto, que la iglesia el otro? Cuando la iglesia somos la suma, tú y yo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, sí, Dios quiere alcanzar al mundo entero. Ojalá la iglesia algún día se ponga las pilas. Empecemos nosotros. Dios quiere usarnos a nosotros. Te lo voy a decir aún más claro. Porque los predicadores usamos ese tipo de lenguajes. Dios quiere usarnos y en bola decimos Dios quiere usarte. Dios quiere usarte, 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 Dios quiere usarte. ¿Me puedo ir así, ¿Por qué no me ayudas? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Dios te quiere usar. Quedó claro, ¿verdad? Dios usa individuos. Tercera reflexión. Dios quiere bendecirte primero antes de usarte. Es la tercera reflexión. Dios quiere bendecirte primero para usarte después. ¿De qué bendición podremos ser tú y yo si nosotros mismos no recibimos la bendición? ¿Se entendió? ¿De qué bendición podríamos ser para el mundo, para las personas que nos rodean, si tú y yo no recibimos la bendición? Entonces, fíjate cómo Dios le hace esta promesa: te bendeciré y serás bendición. Y ese es el plan de Dios para nosotros.
¿Sabes? Sí, Dios quiere alcanzar al mundo, pero ese es otro síndrome con el que me he topado. Cristianos que afirman tener esta carga por el mundo, pero ellos mismos no han ido a Dios para satisfacer su propia necesidad. Es algo que puede pasar. Y Dios llama a Abraham para eso primero, para bendecirlo, con el propósito, entonces sí, de que él sea de bendición para todas las familias de la tierra. Antes de dejar este primer punto, ¿no? ¿Cómo estamos llamados a ser de bendición para el mundo? Exactamente igual que Abraham. ¿De qué manera Abraham bendijo al mundo entero? La promesa dice, a través de tu simiente. Y esa simiente es Cristo. La manera en la que Abraham bendijo el mundo fue trayendo al mundo a Jesús. Y esa es la manera en la que tú y yo vamos a bendecir al mundo, dándoles a Cristo, bro. Dándoles a Cristo. No dándoles una lista de libros con la teología que tienen que creer, o una lista de normas morales o principios cristianos y valores cristianos. Bro, démosles a Cristo, ¿verdad? Démosles a la persona de Jesús. Démosles al Salvador. Eso es la manera en la que Dios usó a Abraham. Bueno, ahí está ese primer momento. Dios llama a Abraham por gracia, ¿verdad? Abraham se vuelve el pero de Dios a la rebelión del hombre, insistiendo en amarlos. Abraham comienza a caminar con el Señor y nos vamos a saltar hasta Génesis capítulo 15, donde Dios le reafirma esta promesa. ¿Por qué Dios le reafirma esta promesa? Bueno, hay muchas cosas sucediendo. Te cuento el chisme celestial, edición extendida o edición resumida. Edición resumida, porque tenemos poco tiempo. Pero el chisme dice lo siguiente, y está en la Biblia, Abraham tuvo bastantes tropiezos después de comenzar a caminar con el Señor. Muchos tropiezos, muchos errores. Uno de ellos, no dejar a Lot, su sobrino. Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero siempre hay un pariente, ¿no? Bueno, es otro tema. Ahí está Lot cargando con el pariente. Eso genera una serie de eventos, ¿verdad? Que los llevan a problemas que los obligan a salirse de donde Dios los quería, de la tierra prometida. Abraham termina yendo a Egipto, poniendo a su propia esposa, Sara, en peligro. Sara termina, su esposa de Abraham, termina en el harem de Faraón, bro. Mientras Abraham está feliz tomándose su mojito ahí frente al Nilo, tranquilamente, ¿no? Entonces, muchos problemas. Dios en su enorme misericordia restaura a Abraham, ¿verdad? Dios interviene, protege a Sara. ¿Cuántas mujeres dan gracias a Dios de que cuando nosotros fallamos, los espositos, Dios es fiel, ¿verdad? Dios es muy fiel. Dios protegió a Sara y Dios restaura a Abraham. Regresan a la tierra prometida, pasan los años, Abraham crece un poco en fe y en un acto heroico de confianza en Dios, emprende la batalla en contra de reyes terribles, opresores que viven en la zona. Su sobrino Lot acaba de ser secuestrado y Dios usó eso para que Abraham hiciera una diferencia en ese lugar. O sea, esos reyes eran terribles, los derrota y toda la región es impactada por ¿te imaginas un anciano de, no sé, 80 y tantos años? ¡A la carga! ¿No? O sea, qué gran testimonio, qué gran testimonio. Bueno, gran victoria, pero luego pasa el calor de la batalla y Abraham se da cuenta, ups, yo no tengo aliados aquí. O sea, me enfrenté a estos reyes se van a reorganizar, van a querer recuperar y van a su territorio, sus impuestos, y van a venir en contra de mí. Y yo, pues ahora sí que no tengo ni hijo, ni heredero. Y es así como llegamos al capítulo 15. Mira, capítulo 15, verso 1, dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Me encantaría ver la escena. Yo siempre lo leo así.
¿no? Como, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. El verso 6 es el Everest espiritual en la vida de Abraham. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Qué escena tan hermosa. Este hombre tiene miedo. Y dicho sea de paso, esa es la primera vez en la Biblia que Dios le dice a un individuo, no temas. ¿Por qué le dijo esto Dios a Abraham? ¿Por qué será? Pues porque tenía miedo, ¿verdad? Tenía temor. Y el temor venía del hecho de que él no podía ver el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Está en un momento vulnerable y viendo las circunstancias, Abraham tiene mucha razón de tener miedo. Y me encanta esto. Nuestro Dios puede con nuestros temores. ¿Sabías eso? O sea, a veces pensamos que es como muy sano para nuestra fe negar cuando tú y yo tenemos temor. Pero la Biblia no me enseña esto. La Biblia me muestra un Dios que me invita a venir ante Él con mis preguntas, con mis temores. Y aquí tenemos a Abraham reconociendo su temor. Dios diciéndole, hey, yo voy a cumplir mi promesa. Y ¿no te encanta? Señor, suena padrísimo. O sea, Señor, suena muy bien eso de que me vas a dar un hijo, pero hasta ahora no me lo has dado. Y pues, no sé si califique como versículo, pero la gente lo repite todo el tiempo. No me estoy volviendo más joven, ¿no? O sea, las probabilidades son cada vez menores. Y me encanta que Dios en un ejercicio, ¿verdad?, para estimular su fe, lo saca afuera de su tienda, lo hace ver hacia arriba y le dice, cuenta las estrellas si puedes. Y Dios le dice, así va a ser tu descendencia. Ahora, déjame explicarte algo. Suena un ruido extraño, ¿verdad? Como, ¿sí? ¿No es acá? Ok, bueno, continuamos. Entonces, a veces pensamos que lo que estimuló la fe de Abraham fue ver las estrellas. No, pues sí son un chorro. Padrísimo. Pero el mismo texto, si lo lees en tu casa después, el mismo texto nos dice, versículos más adelante, en el verso 17, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido. Lo cual significa que cuando Dios le dijo a Abraham que mirara al cielo y contara las estrellas, era de día. Entonces pregunta, si no fue ver las estrellas lo que produjo fe en Abraham, ¿qué es lo que lo fortaleció en fe entonces? Ahí está. Un aplauso. La palabra de Dios. Sí, un aplauso, claro que sí. Puro teólogo acá de los buenos. Claro, la palabra de Dios. Y me encanta porque Dios no le dijo nada nuevo. Dios le repitió la misma promesa que le había dado años antes. Vamos a ir directo a dos cuestiones que tienen que ver con la aplicación. Si tomas notas, toma nota de esto. Tú y yo necesitamos escuchar la palabra de Dios una y otra vez también. Tú y yo necesitamos una y otra vez escuchar su palabra, porque es a través de su palabra que tú y yo podemos ser fortalecidos en fe. No necesitamos nuevas experiencias, no necesitamos nuevos conceptos, necesitamos las mismas viejas promesas. Un hijo prometido. Eso es lo que Dios le está repitiendo a Abraham. Te he prometido un hijo y voy a darte ese hijo en quien serán benditas todas las familias de la tierra. Básicamente Dios le está repitiendo el evangelio a Abraham. Y tú y yo necesitamos eso. Necesitamos perseverar en el evangelio. Pero no solamente perseverar en el evangelio recibiendo la información, sino perseverar en el evangelio poniendo nuestra confianza en ese hijo que Dios prometió. O sea, no fueron las estrellas, ¿verdad? Lo que le dio fe a Abraham fue poner su confianza en este hijo que aún no venía. Y este hijo prometido para él era Isaac. Pero tú y yo ya leímos que este hijo prometido para el mundo es Jesucristo, ¿verdad?
Entonces, quiero animarte a eso, a que pongas tu confianza en Jesús, que perseveres en su palabra. Aún aquellas porciones de su palabra que tú crees que ya dominas muy bien, sigues necesitándolas. Sigues necesitando escuchar el Evangelio. Rápidamente acompáñame a Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4, mira desde el verso 18 al 20. Romanos 4, versos 18 al 20. Dice así: Él creyó, hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Lo que mencionábamos hace un momento. Entre más tiempo pasa, no solo es menos probable, sino es más seguro que no se podría cumplir lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Pues él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Subraya eso en tu Biblia: conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cómo tú y yo podemos fortalecernos en fe? Cuando las circunstancias a nuestro alrededor indican que es imposible que Dios lleve a cabo su obra en nuestra vida. Así, creyendo conforme a lo que se nos ha dicho. Muchas veces le damos a nuestra fe la forma de nuestras emociones, ¿verdad? La forma de nuestras expectativas, la forma de las circunstancias, pero debemos darle a nuestra fe la forma de sus palabras, creer conforme a lo que se nos ha dicho. Verso 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Este asunto de darle gloria a Dios es algo más que gloria a Dios, gloria a Dios. Andar diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es una muletilla. ¿Sabes cómo tú y yo le damos gloria a Dios? Afirmando con nuestra vida que Él es confiable, que Él es tan fiel como dice ser, que Él es tan poderoso como su palabra lo afirma. Pero estamos muchas veces muy débiles en la fe para poder hacerlo. Y yo quiero sugerirte un par de cosas que están aquí. Cosas a evitar. Cosas a evitar. Si no quieres debilitarte en fe, están ahí en el verso 19. ¿Las viste? No se debilitó en fe, número 1, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. O, número 2, la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, como aplicación para nosotros, necesitamos fortalecernos en fe, y eso significa, número 1, quitar los ojos de nosotros mismos. Eso nos va a debilitar, porque si tú te consideras a ti mismo, es como Abraham, ¿no? Él estaba ya como muerto. ¿Te ha pasado que te consideras a ti mismo y dices, no, pues es que yo no puedo? O sea, yo no puedo. Gozo no tengo, sabiduría no tengo, santidad no tengo. O sea, estoy espiritualmente, yo no tengo con qué, ¿verdad? Te vas a debilitar en la fe. Necesitas quitar los ojos de ti y ponerlos, voy a repetirlo, en el Hijo prometido, ¿verdad? Pon tu confianza, pon tus ojos en el Hijo prometido. Quítalos de ti mismo. Número 2, algo que nos puede debilitar en fe también es poner nuestros ojos en nuestro prójimo, ¿no? En este caso, Abraham, dice la Biblia que no se debilitó tampoco al considerar la esterilidad de su esposa, ¿no? Y a veces vemos la situación alrededor de nosotros y dices, pues es que mi esposo espiritualmente es estéril, ¿no? Oro por él, se le aconseja, le hablo, lo animo, nunca hay fruto, ¿no? O mis hijos, les he predicado, he orado por ellos, les he dado testimonio, infertilidad, ¿no? Son estériles. Y esas cosas nos pueden debilitar en la fe. Hey, pon tus ojos en el Señor. No consideres tu debilidad, no consideres la esterilidad de tu prójimo, pon tus ojos en el Hijo
prometido. Y de esa manera vas a poder darle gloria a Dios, ¿verdad? Espero estar animándote un poco. Sobre todo el tema de los hijos. Recientemente me preocupa. No porque yo vea en mis hijas alguna actitud en contra del Señor, pero siempre es una posibilidad, ¿verdad? Siempre es una posibilidad que sus corazoncitos, ellos de pronto desvíen su mirada. Y bueno, solo quería compartir eso contigo. Pon tus ojos en el Señor. Vamos al momento número 3. ¿Están ahí? Génesis capítulo 22. Bueno, el hijo que Dios le prometió a Isaac llegó. Después de muchas, a Abraham, gracias. El hijo que Dios le prometió a Abraham llegó. Después de muchas circunstancias, nuestro padre Abraham, se echó una canita al aire por ahí, con autorización de la esposa. Bueno, es otro tema, es una cosa loquísima, ¿no? Pero Dios, en su infinita misericordia, le cumple a Abraham su promesa. Y este hijo nace y le ponen por nombre Isaac. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe lo que significa Isaac? Risa. Significa risa. Dios llenó sus días de alegría con este niño y este niño crece. Es muy importante tener esto claro. Isaac crece hasta convertirse en un adulto. Aproximadamente de 30 años, cuando llegamos a este momento de Génesis 22, estamos a punto de terminar. Pon atención al texto, dice así, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Déjame hacerte un comentario antes de seguir. ¿Qué va a pasar si tú te fortaleces en fe? No lo quieres ni decir por no darle ideas al Señor. Solo déjame decirte esto. Jesús lo dijo así de claro. En el mundo tendrás. O sea, las pruebas van a venir de por sí, bro. De por sí. Pero Dios prueba a sus hijos. Dios prueba a aquellos a quienes Él llama. Dios prueba. No solo nos prueba a nosotros, Dios está probando nuestra confianza en Él. ¿Con qué propósito? Bueno, es así de sencillo. Una fe que no ha sido probada no es una fe confiable. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿De qué sirve una fe que nunca se prueba? Es como, no sé, cuando mi esposa y yo nos fuimos a vivir a Ciudad de México, hace muchos años, ya Dios nos perdonó, no nos juzguen. Dios nos sacó de ahí y nos trajo a las tierras celestiales de Nuevo León. Pero cuando llegamos a Ciudad de México, lo primero que mi esposa y yo compramos fueron esos cosas de gas pimienta, ¿o cómo? Sí sabes de qué hablo, ¿verdad? O sea, dijimos, sí, vamos a ir al metro, no sé, necesitas algo con qué defenderte. Nunca lo necesitamos, gracias a Dios. Pero un día pasó el tiempo y yo dije, oye, estas cosas tienen caducidad, ¿verdad? Dije, no sé, supongo. Y entonces agarro, lo pruebo y no servía. Gracias a Dios que no lo necesité. ¿Te imaginas? ¡Atrás, bestia! No estaría aquí hablando contigo. ¿A dónde voy con esto? Dios quiere probar tu fe. Escucha, tú como cristiano deberías asegurarte de que tu fe es una fe genuina. Tú y yo deberíamos estar no solo dispuestos, sino tú y yo deberíamos querer comprobar que nuestra fe es real y que está depositada en el lugar correcto, ¿verdad? Entonces, no le tengas miedo a este asunto de las pruebas. Digo, nadie las quiere por la experiencia en sí misma, pero si Dios en su sabiduría y en su soberanía es claro que prueba a sus hijos, es porque eso es algo bueno, ¿se entiende? Entonces no tengamos miedo. Y solo quiero decirte esto, aprovechemos los tiempos de bonanza. Chicos, aprovechemos los tiempos de bonanza. Aprovechemos los tiempos en los que Dios, como a Abraham, le repitió una y otra y otra y otra vez su palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando
para el momento de prueba, ¿verdad? Hagamos de esos tiempos en los que Dios nos habla tiempos importantes, porque Dios, o sea, ¿será que Dios dijo, oye, hagamos este concepto de una reunión a la semana? ¿Qué día? Pues el día que resucitaste a Jesús, ¿te parece bien? ¿Sí? Suena bien, pues sí, como para no olvidar. Y pues bueno, en lo que el día arranca y abren los negocios para ir a comprar la carnita asada, suena genial. No, Dios nos llama a sentarnos a su mesa para eso, ¿verdad? Alimentarnos. Él quiere bendecirnos, quiere nutrirnos con su palabra, de modo que estemos listos para la prueba. Leamos la prueba de Abraham. Ya la conocemos, pero vamos a leerla, ¿verdad? Verso 2. Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esto es, yo no sé si te impacta todavía. Si ya lo has leído muchas veces, lo lees y estás tan familiarizado con el texto que a veces pierde su impacto. Pero quiero aclararte un par de cosas. La primera es que Dios le habló audiblemente a Abraham. Eso es bien importante tenerlo claro. Dios le habló audiblemente. O sea, cuando Dios le dice, ofréceme a tu hijo en holocausto, y cuando Abraham dice, bueno, Dios me dijo esto, lo voy a hacer, Abraham no está diciendo, Dios me dijo esto, como nosotros hoy decimos que Dios nos dice cosas. Porque todo el tiempo decimos, uy, Dios me dijo. No, mi amor, es que Dios me dijo que hiciera este pedido en Amazon. Todo el tiempo decimos que Dios nos dice cosas. Te lo voy a decir del modo más respetuoso del que sea capaz. Si no tiene capítulo y versículo, no puedes decir Dios me dijo. No puedes. No puedes. Es así de sencillo. Todo lo que Dios nos ha querido decir, nos lo ha dicho ya en su palabra, ¿verdad? A lo mejor tomas decisiones basado en la Biblia, y no es que Dios te está diciendo cásate, ¿verdad? No es que Dios te dijo cásate, pero debes de poder sustentar con la palabra de Dios esa decisión, ¿verdad? ¿Se entendió lo que acabo de decir? ¿Por qué es importante esto? Porque no quiero al rato, sobre todo papás de adolescentes, al rato, pues Dios me habló en mi devocional y dijo, mira, ven a tu hijo adolescente, bro, ¿no? Le citas Génesis capítulo 22. Tú escoges, hijo, el de la silla o el... Nah. No, señores, no. Dios nunca pidió algo así antes. Dios nunca pidió nada así después. Esa fue una prueba para Abraham. Abraham conocía la voz de Dios, Dios le habló audiblemente y él está obedeciendo. Sigamos leyendo, verso 4. Dice, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Imagínate esos 3 días caminando con tu hijo. Y tú sabes qué es lo que Dios te pidió que hicieras con él. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué dice, perdón? Volveremos a vosotros. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que le dijo Dios a Abraham? Ofréceme a tu hijo en holocausto. ¿Sabes lo que significa holocausto? Ofrenda del todo quemada, ¿verdad? O sea, no iba a quedar ni siquiera algo que enterrar para honrar la memoria de su hijo. Todo dedicado al Señor. Pero Abraham le está diciendo aquí a sus siervos, esperen aquí, vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver. Chicos, una de dos. O Abraham estaba faroleando a Dios, ¿no? Nada más voy a hacer, ahí traigo salsa catsup, le voy a hacer como si, ¿no? Pero ahorita regresamos. ¿Será eso? No, ¿cómo lo sabemos? Porque no existía la salsa catsup en ese tiempo, ¿verdad? Obviamente, él no estaba faroleando.
Pero entonces, ¿qué es esto? Es una declaración titánica de fe bíblica. Y es gigantesco, chicos. O sea, podríamos dedicarle una serie entera a este versículo y no agotaríamos sus riquezas. La Biblia nos explica qué es lo que estaba pasando cuando Abraham declaró que iba a regresar junto con su hijo. Acompáñame a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. ¿No te encanta que la Biblia tenga detrás de cámaras? Y así ya no dependemos de nuestra especulación. Pues yo pienso que... Nada, veamos lo que dice la Biblia. Mira, Hebreos capítulo 11, verso 17. Hebreos 11, verso 17. Dice así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. El verso 19, por favor. Primera palabra del verso 19. ¿Qué dice ahí? Quiero saber si están ahí todos y si están atentos y despiertos. ¿Qué dice el verso 19? Primera palabra. A la de 3. 1, 2, 3. Pensando. Eso. Pensando. ¿No te encanta que el papá de la fe dio su paso más grande de fe pensando? Me encanta esto. Lo hemos dicho muchas veces aquí en Semilla, ¿verdad? Muchas veces. El propósito de reunirnos y abrir su palabra y estudiarla es para que tú y yo llenemos nuestra mente de ella, ¿verdad? Nunca te vas a topar con un servidor allá afuera. Sí, hola, bienvenido a Semilla de Mostaza. Déjeme aquí su cerebro, aquí se lo cuido, ¿no? Cuando salga se lo regreso. ¿Verdad que no? Dios nos llama a amarle con toda nuestra mente. Y me encanta esto, me encanta que Abraham, en este momento de prueba, razonó, pensó. Y aquí está clarito, bro, no me lo estoy sacando de la manga. Dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vamos a explicarte algo. Te voy a explicar algo sobre esta palabra pensando. Es domingo. Cualquier predicador que se respete tiene que decir algo en griego en domingo. No te va a servir de nada, pero suena increíble, ¿no? Logizomai. La palabra pensando aquí es la palabra logizomai. ¿Te suena? Es de donde obtenemos el concepto de lógica, ¿verdad? Logizomai. Pero de hecho, en tiempos de Pablo, ese es un concepto de contabilidad también. Se usaba para definir este proceso en el que el contador razonaba en dónde van los valores, ¿no? Activos o pasivos, ¿verdad? Es un término contable. Y ahora sí que pensemos esto. Dios le está diciendo a Abraham: ofréceme a tu hijo en sacrificio. ¿Qué hizo Abraham? Como un buen contador de asuntos espirituales, se sentó y sacó cuentas, bro. Dios me está pidiendo que le ofrezca en sacrificio al hijo que Él me prometió para a través de Él bendecir al mundo entero. Una de dos: Dios miente, Dios defrauda y no cumple sus promesas, o la otra opción: a ver, mis depósitos, transferencias de fe, todo, Dios cada vez ha cumplido lo que promete. Y yo no entiendo cómo esta decisión va a resultar en que mi hijo cumpla el propósito de Dios, pero sé que Dios lo puede hacer. Y Dios, entonces Abraham le abona a Dios toda su fe, toda su confianza. ¿Se entendió lo que acabo de explicarte? Pero esto no va a suceder en nuestra vida si tú y yo no
razonamos lo que Dios nos dice en su palabra. Si tú y yo no estamos constantemente escuchando, pero, no sirve de nada cada domingo escuchar, incluso tomar notas, si al final no sales de aquí y razonas esto, lo que Dios está diciendo. Y te preguntas, ¿cómo lo que Dios me dijo hoy en su palabra me está llamando a mí esta semana a actuar como mamá, como hijo, como padre? ¿Cómo? Necesitamos llevar esto a la práctica. Necesitamos llevar esto a nuestro día a día. Necesitamos tú y yo atribuirle a Dios la gloria de la que Él es digno y demostrar nuestra confianza en Él. Pues decir amén aquí es muy fácil. Decir amén cuando Dios te dice, dame a tu hijo. Eso es otra cosa, ¿verdad? Déjame, para concluir, déjame hacerte una observación. A través de esta prueba, Dios hizo que Abraham trasladara su fe de su hijo Isaac. ¿Estás de acuerdo? O sea, Dios le dijo, te voy a dar un hijo, a través de él voy a bendecir al mundo entero. En la mente de Abraham ese hijo es Isaac, ¿no? Pero ahora Isaac va a morir en su mente, porque yo lo tengo que ofrecer. Entonces Dios hizo que Abraham traspasara su fe de su hijo Isaac al hijo resucitado por Dios. Medita eso por un momento. Puedes meditarlo el resto de la semana, eso es brutal. En un sentido, Dios, a través de esta prueba, trasladó la fe de Abraham a la persona de su hijo Jesucristo, un descendiente de Abraham, a quien Dios resucitaría, el único hijo resucitado de Abraham que podría bendecir al mundo entero, es Jesucristo. Entonces, dice Gálatas capítulo 3, para concluir, verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, no solo a los judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Eso es lo que pasó. Dios le anunció de antemano el evangelio a Abraham. Te invito a que te pongas de pie y vamos a terminar leyendo en Génesis capítulo 22. Del verso 15 al 18, y ese es el momento en que Dios hace este pacto con Abraham. Génesis 22, versos 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Cada vez que aparece la palabra descendencia ahí, la palabra original es simiente, y está hablando de Jesucristo, está hablando de Cristo. Dice el verso 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y mira el final de ese verso, por cuanto obedeciste a mi voz. Chicos, la fe que no obedece no es fe. Tú y yo no podemos decir que tenemos fe en Dios si no obedecemos las cosas que Él nos dice. Y escucha esto, nuestra obediencia no es que nos hace merecedores de su bendición, pero nuestra obediencia nos coloca donde tú y yo podemos disfrutar de su bendición y ser de bendición para otros, ¿verdad? Así que tú y yo, como hijos de Abraham, estamos llamados a seguir sus pisadas de fe, ¿verdad? Seguir sus pisadas de fe. Muchas cosas prácticas que vimos el día de hoy. Estoy seguro que hay muchas cosas que meditar, que decidir.
Respondamos a Dios en oración. Tomemos un momento para responder a lo que Él nos dijo el día de hoy. Señor, muchas gracias por tu paciencia con nosotros. Un día tuviste misericordia de cada uno y al igual que Abraham, Señor, nos llamaste a conocerte. Nos rescataste de nuestra vana manera de vivir y has derramado bendición tras bendición en nuestra vida. Pero el propósito no somos nosotros, Señor. Tú nos has bendecido para que nosotros mismos nos volvamos canales de bendición. Y la mejor manera de bendecir a quienes nos rodean es darles a Cristo. Señor, acabamos de leer cómo Abraham, a través de su obediencia, pintó una imagen tan clara y tan poderosa de la crucifixión. Te rogamos, Señor, que nuestras vidas, que nuestra obediencia apunte al Evangelio de la misma manera, Señor. Ayúdanos a crecer en fe, Señor. Te pido por aquellos que tal vez han tropezado, igual que Abraham, que hoy puedan volver a ti, Señor. Que si hay creyentes que han dejado de caminar aquí entre nosotros, que hoy puedan, al ver esta gracia tan grande, regresar a ti con todo su corazón, Señor. Trae restauración. Te pido por aquellos, Señor, que tal vez están luchando en medio de una prueba. Ayúdales a pensar bíblicamente. Ayúdales, Señor, a ver con tanta claridad cuán confiable eres tú, cuán verdadero eres tú. Señor, y quita, por favor, Señor, nuestra atención de nosotros mismos, de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones. Y ayúdanos como a Abraham a poner nuestra mirada en ese Hijo resucitado, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Señor, úsanos para alcanzar a este mundo tan necesitado. Señor, úsanos para alcanzar a las personas que nos rodean. Y permítenos, Señor, permítenos tener evidencias. Llénanos de tu vida, llénanos de tu espíritu y que podamos reflejar a Jesús en cada aspecto de nuestra vida. Lo pedimos para tu gloria. Amén.